En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a esta preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazo de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra octava lección, el purgatorio y el cielo. Saben ustedes que estamos en estas 12 primeras lecciones como vaciándonos del espíritu del mundo y comprendiendo la dimensión trascendente que tenemos como seres humanos. Hemos venido hablando de las postrimerías del hombre, de la muerte, del juicio particular y universal. Hablamos del infierno, pero hoy vamos a hablar del misterio de nuestra salvación. Vamos a hablar de la gloria eterna y vamos a hablar de la purificación necesaria que necesitamos para entrar a esa gloria eterna, sea acá en la tierra con reparación, oración, mortificación e indulgencia, o en un estado llamado purgatorio. Vamos a empezar precisamente hablando del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, define el purgatorio de esta manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, es decir, las personas que mueren en gracia de Dios, que no mueren en pecado mortal, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Vamos a entender entonces. Resulta que para entrar al cielo necesitamos estar perfectamente limpios, perfectamente limpios. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nada manchado entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, en la patria celeste, ni los que cometen maldad ni mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué significa esto? Que para entrar al cielo, limpios, nada manchado. El mismo Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo del 11 al 12, cuando el Señor está hablando del banquete celestial, que Él nos invita al banquete del cielo, dice: entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, para entrar al cielo necesitamos estar perfectamente limpios. Pero entonces, si no estamos perfectamente limpios porque todavía cometemos algunas faltas nosotros, porque todavía nosotros pecamos en algunas cosillas, miren, por ejemplo, el Señor dice que de toda palabra ociosa deberemos dar cuenta el día del juicio. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta el día del juicio. Entonces, a ver, no es que seamos malos, no es que seamos asesinos, no es que tengamos pecados gravísimos, gracias a Dios la inmensa mayoría, pero palabras ociosas sí hemos dicho. Y con esto de palabras ociosas el Señor está manifestando de alguna manera que estas pequeñas faltas a la caridad, aquellas cosas que pudimos haber hecho mejor, pero no hicimos, esas faltas de omisión, que son el bien que debimos haber hecho y no hicimos, o el mal que debimos haber evitado y no evitamos. Entonces, sí que es cierto que tenemos todavía faltas y seguramente las tendremos al momento de morir. Entonces, si nada manchado entra al cielo, ¿nos iremos al infierno? ¿Nos condenamos eternamente? Pero ¿cómo nos vamos a condenar eternamente si estamos en amistad con Dios? ¿Cómo resolvemos ese dilema? No estoy perfectamente limpio, entonces no puedo entrar al cielo. Pero no soy tampoco pecador, empedernido, que he arruinado mi relación con Dios, entonces no me voy para el infierno. Purgatorio, señores, purgatorio. He ahí la lógica del purgatorio. Y por eso el purgatorio es, digamos,
un acto de misericordia de Dios para nosotros. Un acto de misericordia de Dios para nosotros. ¿Quiénes van al purgatorio entonces? Al purgatorio van precisamente esas personas que, estando en gracia de Dios, no han purificado suficientemente. Para comprender esto, hay que entender que el pecado tiene dos efectos en nuestra vida. El pecado tiene como dos consecuencias. Uno es la culpa y otro es la pena. Uno es la culpa y otro es la pena. Cuando nos confesamos, el sacerdote nos absuelve de la culpa del pecado. Yo te absuelvo de esa culpa, yo te absuelvo del pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero permanece en nosotros la pena como la consecuencia del daño que hicimos en nuestra relación con Dios, del daño que le hicimos a nuestra alma, del daño que le hicimos a otras personas. Uno tiene que reparar esto. No simplemente me confieso y entonces ya al que le robé, ya Dios me perdonó, bendito sea Dios, que Él mire a ver cómo hace. O ofendí a una persona gravemente, me confesé y ya, pues miremos a ver cómo esa persona se las arregla solo. No, yo debo reparar el daño que hice. Lo exige la virtud de la justicia. Y por eso uno tiene que hacer estos actos de reparación, con oración, con mortificación, con obras de caridad concretas. Habrá momentos donde no podremos reparar el daño que se hizo. El asesino no podrá resucitar a su muerto. Sin embargo, lo puede reparar en oración, en mortificación, en penitencia, con algo llamado las indulgencias. Entonces, para que lo entendamos bien, hagamos de cuenta que nuestra alma es como una pared blanca. Cuando pecamos es como que le enterramos un clavo a esa pared. Cuando nos vamos a confesar, el sacerdote arranca ese clavo. Ya no está la culpa, pero el orificio quedó en la pared. Necesitamos revocar, necesitamos resanar, necesitamos curar esa pared. Entonces, las famosas indulgencias lo que hacen es precisamente aplicar los méritos de Cristo por voluntad de la Iglesia para que esa pared sea resanada. Entonces existen indulgencias parciales. Significa que algunos de esos huecos se van resanando. Toda obra de caridad, toda oración, toda mortificación, asistir a la Santa Misa, todo lo que se haga de bien es una indulgencia parcial. Se gana una indulgencia parcial. Pero existe una posibilidad de ganar indulgencia plenaria. Esto es reparar toda la pared. Reparar toda la pared. Porque si es que yo muero aún sin clavos, pero con la pared llena de orificios, en el purgatorio tendré que reparar esa pared. Pero en esta tierra, a través de lo que se llama indulgencia plenaria, se podría reparar toda la pared, toda el alma. ¿Qué se necesita para ganar indulgencia plenaria? Primero, confesión sacramental. Segundo, comunión eucarística. Tercero, oración por el Papa. Cuarto, una obra que esté enriquecida por indulgencias. Hay muchas obras que la Iglesia ha enriquecido con indulgencia plenaria. Por ejemplo, la famosa bendición Urbi et Orbi del Papa. Urbi et Orbi significa a la ciudad de Roma y al mundo entero. Y el mundo entero. Una bendición que el Papa da en Pascua y en Navidad. Es una bendición muy especial y que extraordinariamente en algunos acontecimientos históricos difíciles de la humanidad el Papa ha dado. Entonces se gana indulgencia. Eso cumpliría, digamos, el cuarto requisito. Pero, por ejemplo, hacer el Santo Via Crucis, orar el Santo Rosario meditado con un grupo de personas, un retiro espiritual de 3 días, participar en una Eucaristía de primera comunión, participar en una ordenación sacerdotal. Son obras que el Señor, que la Iglesia ha dotado de indulgencia plenaria. Sería la cuarta condición. Y la quinta condición, que es la más difícil de todas, la renuncia a todo pecado y a todo afecto al pecado, inclusive venial. Usted puede hacer las primeras 4, confesarse, comulgar, orar por el Papa, una obra enriquecida de indulgencia, pero si no tenemos renuncia efectiva y afectiva al pecado, incluso venial, no ganamos indulgencia plenaria, ganaríamos indulgencia parcial, Por eso no todo el mundo que hace los 4 pasos gana la indulgencia plenaria. Se requiere una renuncia de verdad. Y cuando decimos una renuncia afectiva, nos referimos a que no solamente dejo de cometer el pecado. Hay personas que dejan de cometer el pecado, pero dicen, qué pesar que esto sea pecado. Yo no lo voy a hacer, pero qué pesar que esto sea pecado. No estoy diciendo que no signifique siempre una lucha rechazar la tentación. Claro que siempre significa una lucha, pero yo en esa lucha sé que esto que es pecado me daña y por eso lo rechazo. Hay una tentación, hay una inclinación. La inclinación, la tentación no significa que no he renunciado afectivamente al pecado, sino que cuando entiendo yo que Dios me pide evitar esto por el bien de mi alma, porque me ama, ahí he renunciado afectivamente y efectivamente al pecado. Por eso a mí me encanta visitar estas monjitas de claustros, estas monjitas que llevan años orando, porque son bancos de indulgencia plenaria.
Son religiosas que han logrado desprenderse de tantas cosas y fácilmente tienen en su corazón ya un desapego tal al pecado afectivo y efectivo que fácilmente ganan indulgencia. Y siempre le digo a estas religiosas virtuosas, santas, ancianitas, casi siempre de conventos de clausura: hermana, ore por mi familia, ore por alguna persona que pienso yo pueda estar en el purgatorio, porque las indulgencias plenarias se ganan por uno mismo, o uno las puede aplicar por una persona que crea uno esté en el purgatorio. Se gana una al día, salvo caso de muerte, ¿no? Salvo caso de extremo, se podrían ganar 2 indulgencias en un mismo día, pero eso es, bueno, un caso excepcional. Si gano una y me pasa algo, estoy agonizando, puedo ganar otra ese mismo día. Pero en principio una al día. Y eso es importante. Cuando te consagras a la Virgen María, esto es importante que lo sepas también, nosotros los consagrados le entregamos esas indulgencias a la Virgen. Es lo que se llama el valor satisfactorio de nuestras buenas obras. Esto lo habla Montfort y lo hablaremos más adelante. Para decirle a la Virgen: tengo derecho a esta indulgencia para aplicarla a mí o a algún familiar, pero te la entrego a ti para que tú te encargues de aplicarla al alma del purgatorio, al fiel difunto que tú quieras. Miren qué bonito esto. Entonces, esto es lo que pasa con el tema del purgatorio. Seguramente muchos de nosotros ya estamos en gracia de Dios, pero si es que no ganamos indulgencia plenaria y no reparamos lo que hemos hecho, tendremos que ir al purgatorio y purificar allí aquellas cosas que no terminamos de purificar aquí. Es posible purificar aquí y es mejor purificar aquí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, es importante que entendamos que la idea del purgatorio aparece con toda claridad en las Sagradas Escrituras. No aparece la palabra purgatorio, como no aparece la palabra Trinidad, como no aparece la palabra encarnación, encarnación sí, anunciación, no aparece muchas palabras, y la Iglesia Católica no aparece. Que no aparezca la palabra no significa que no aparezca el concepto, que no aparezca la idea con claridad. Y vamos a ver cómo la idea aparece con absoluta claridad en la Sagrada Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15. Aquí San Pablo nos habla clarísimamente de un estado de purificación que se dará por fuego el día del juicio a cada uno de nosotros. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. San Pablo está diciendo: todos tenemos una base sobre la que vamos a construir nuestra vida, que es Cristo. Si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. Sobre Cristo, digamos, usted es bautizado, el hecho de que sea bautizado ya digamos que tiene usted la base, que es construir sobre Cristo, y habitualmente vive en gracia de Dios, pero puede construir una vida de virtud muy sólida, sobre oro, con oro, o una vida de virtud muy flaca, con paja. La manifestará el día del juicio, que ha de revelarse por el fuego. Está hablando de que el día del juicio de cada uno de nosotros habrá un fuego que probará nuestra obra. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Esa persona que fue abnegada, mortificada, sacrificada, orante, que se entregó por los demás, que fue fiel aún en las circunstancias más difíciles, que fue capaz de hacer la voluntad de Dios en cada momento, aún a pesar de la presión del mundo encima. Ok, para el cielo derecho. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, quede quemada, sufrirá el daño. Él, no obstante, se salvará, quedará a salvo, pero no sin pasar por el fuego. Es decir, si nosotros no morimos en pecado mortal, sino en gracia de Dios, porque tenemos a Cristo como base, pero nos faltó mucha virtud, nos faltó mucha caridad sobre todo, mucho amor, mucha paciencia, nos faltó mucha generosidad, tuvimos el corazón manchado y no tuvimos una mirada limpia de corazón, no tuvimos un corazón puro, fuimos muy soberbios, muy bien, pero luchamos y estábamos amando al Señor, nuestra obra será probada por el fuego. Ese fuego purificador se llama purgatorio, También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 31 y 32, dice el Señor: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Más adelante podremos ver que es el tema del pecado contra el Espíritu Santo, que básicamente es la obstinación, el no querer convertirme. A pesar de que Dios me da todas las ayudas, o por desesperación, o por presunción, no me quiero convertir. Pero lo que nos interesa de este texto hoy es esta expresión final. No se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, ni en esta vida ni en la otra. El Señor está hablando de pecados que se perdonan en esta vida y en la otra, y de pecados que no se perdonan en esta vida ni en la otra. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Wilson, pero si tú nos has dicho que todo se perdona. Claro, el pecado contra el Espíritu Santo sería creer que mi pecado es tan grande que Dios ya no me puede perdonar. Entonces no es porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque el pecador ya no cree o merecer el perdón de Dios o necesitar el perdón de Dios. Por eso la gracia de Dios no logra entrar a esa persona, que se vuelve impermeable a la gracia. Ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra. En cambio, el que se arrepiente, el que pide perdón, no importa lo que haya hecho, es perdonado en esta vida o en la otra, en el purgatorio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Debemos decir una palabrita también sobre los fieles difuntos. He dicho muchas veces almas del purgatorio, fieles difuntos. Sé que a algunas personas el lenguaje alma del purgatorio les suena como dualismo, pero ¿por qué la persona debemos orar es por el fiel completo, no solo por su alma que está en el purgatorio? Esto lo explicamos en la lección de la muerte. Les invito para que se remitan allá, donde explicamos que al hablar de alma y cuerpo estamos hablando de una dualidad de elementos que no es dualismo. Y esto está muy bien soportado por un documento de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, que habla de la necesidad para explicar la escatología, para explicar las postrimerías, para explicar los novísimos, de hablar de alma y cuerpo. Pero hablemos pues de los fieles difuntos. Tenemos que orar por los fieles difuntos. Tenemos que tener una especial caridad con estas personas que se encuentran en este momento purificando y que no pueden hacer nada por ellos mismos más que esperar purificar y más que esperar recibir nuestras oraciones. Por eso en cada rosario decimos: ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, y rezamos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Por eso en la misa ofrecemos por ellos, para que el Señor les conceda la gracia de salir rápidamente del purgatorio y llegar al cielo. Del purgatorio ya no se puede devolver una persona al infierno. El que está en el purgatorio ya se salvó, ya lo que sigue es el cielo, sí o sí, sí o sí. Pero entonces debemos tener una especial caridad, un especial acto de amor con estas personas, especialmente con nuestros familiares. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pero hablemos del cielo, porque entonces del purgatorio llegamos al cielo. ¿Podemos ir directamente al cielo? Si ganamos indulgencia y somos suficientemente santos, sí, y sería lo ideal, y hacia allá tenemos que aspirar directamente al cielo. Ahora, el que llegue al purgatorio ya se salvó, pero tenemos que aspirar directamente al cielo. Al momento de hablar del cielo, tenemos que mencionar aquello que dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Señores, San Pablo de entrada nos dice: esto es indescriptible. Esto es indescriptible. Cualquier cosa que digamos nosotros del cielo quedará corta. Cualquier imagen, por fabulosa que nos soñemos, cualquier cosa que podamos expresar, juntando todos los bienes de la humanidad, sumando todos los bienes sin mezclar mal alguno, es poco en proporción a lo que será el cielo y la gloria a la que hemos sido llamados. Para comprender un poquito, para rasguñar un poquito lo que es el cielo, pensemos cuánto costó el hecho de que tú y yo nos pudiéramos salvar. ¿Sabes cuánto costó? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo costó que todo un Dios se hiciese hombre y muriera en una cruz de la forma más ignominiosa. Esto fue lo que costó el hecho de que tú y yo nos pudiéramos salvar. Si vemos el costo, entendemos el valor.
Si vemos el costo, entendemos lo que será, comprendemos cuánto vale y valió la sangre de Cristo. Recordemos ese bello pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto es el cielo? ¿Cuán importante, cuán bello, cuán hermoso es que costó la sangre de Cristo? Que costó que el Hijo de Dios viniera a morir para que nosotros no nos condenáramos. Éramos unos condenados por el pecado de nuestros primeros padres. Merecíamos el infierno por el pecado de nuestros primeros padres. El cielo se nos había cerrado, pero Cristo viene y da su sangre en la cruz para que se vuelva a abrir el cielo, para que ese velo que teníamos se rasgue, ese velo que nos separamos de Dios se rasgue y podamos acceder ahora nosotros al cielo. Al cielo. Yo sé que cuando leemos las definiciones del cielo, que habla de la visión beatífica, de la vida con Dios, de la vida con los bienaventurados, puede que uno diga, no, es que como que no me convence mucho. Es que el cielo se entiende en términos de amor. El cielo es la plenitud del amor en el corazón de una persona. Es lo que más sacia la vida, el alma, el ser de una persona. El amor vivido en plenitud. Lo que te sacia a ti, lo que me sacia a mí, no son las cosas materiales. Un algo nunca me puede llenar. Lo que me llena es un alguien. El amor es lo que me llena. El amor de alguien. Recibir ese amor, dar ese amor. Y el amor de una persona me puede llenar de alguna manera, aunque es un amor limitado. Y el amor que yo le doy a esa persona también es un amor limitado. Pero es que el amor procede de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8. Y en el capítulo 4, versículo 16, San Juan nos dice, Dios es amor. Amor es Dios. Dios y amor son sinónimos. Cuando nosotros amamos, estamos dando a Dios. Cuando recibimos amor, estamos recibiendo a Dios. Cuando hay un amor verdadero, es a Dios a quien se da y es a Dios a quien se recibe. Pues el cielo será esa plenitud de amor. Tú y yo hemos estado enamorados. Yo sigo muy enamorado de mi esposa, de mis hijos, de mis papás. Sigo muy enamorado de Jesús, de María. Pero es que el amor es lo que más plenifica. El amor sacia plenamente. No hay nada que pueda compararse con el amor. Ni el sexo, ni las cosas materiales. El sexo es maravilloso cuando está en el marco del amor. Cuando está en el marco del amor. Pero el solo sexo por sexo, el placer por placer, no planifica al hombre. Planifica al hombre el placer en el marco del amor. Lo que planifica siempre es el amor. Y el cielo será la experiencia más sublime de amor. Y una experiencia eterna, una experiencia que no se acabará, un amor que no se agotará, un amor que no conoce bemoles, un amor que no conoce reveses, un amor que no defrauda. He ahí el cielo. Por eso, cuando el catecismo habla del cielo, dice, es ver a Dios. Y cuando veas a Dios, cuando vemos a Dios, vemos toda la felicidad, todo el gozo, toda la alegría. Yo vivo en Colombia. Y en mi país, desafortunadamente, hemos tenido la desgracia de sufrir el flagelo de la violencia, de los secuestros. A mí no se me olvida, en una ocasión, un pobre señor, un político, fue secuestrado durante años. Dejó a sus niños pequeñitos, dejó a sus niños de 4 o 5 añitos. Y el hombre fue secuestrado 14, 15 años. Finalmente lograron liberarle. Y yo todavía recuerdo ese momento. Recuerdo el momento en que ese hombre bajaba del helicóptero. Eso fue televisado por todas las cadenas de televisión colombiana. Y ese hombre baja del helicóptero, está saludando a todo el mundo. Y cuando ve a sus hijos, cuando ve a sus hijitos, a los que había dejado de 3, 4, 5 añitos, y los ve ahora de 15, 16, 20 años, pero él los conoce. El rostro de este hombre cambia. El rostro de este hombre cambia. Y los ve y el rostro se le ilumina. Y se pone a llorar a raudales. Y arranca a correr y les abraza con una fuerza. Les abraza con un amor. No los quería soltar y ellos no lo querían soltar a él. El ver el rostro de un hijo al que no veía hace 15 años le generó ese amor. ¿Cómo será ver el rostro de Dios para quien fuimos creados? ¿Cómo será ver el rostro de ese Dios que sacia plenamente? Ya no serán mis hijos que son un regalo de Dios. Ahora será el mismo Dios que me dio a mis hijos, al que veré cara a cara. La alegría, el gozo, borrará todo dolor, borrará toda angustia, todo sacrificio valió la pena para ver el rostro de ese Dios.
de ese Dios bueno y para experimentar su abrazo que me plenifica y que me llena. Y ahí en ese abrazo y ahí en ese amor, entonces gozaremos de todo lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar, porque cada gozo de la tierra, cada verdadero y legítimo gozo de la tierra, no es sino una pregustación del gozo eterno que tendremos en el cielo. Entonces no te imagines que el cielo será ahí en una nube toda la eternidad, tocando un arpa con unas alitas, una aureola. No, pues qué aburrición. Por supuesto que un cielo así no provoca, pero es que el cielo será cada segundo mejor que el anterior. A ver, perdóname lo ridículo de este ejemplo, pero para que me entiendas, cada segundo mejor que el anterior. Piensa tú que eres un hombre pobre, con cáncer, secuestrada a tu familia, en fin, y de repente te llaman y te dicen, oye, te acabas de ganar la lotería. Y bueno, ¿qué es esta dicha? Y muy feliz con la lotería. Y al minuto siguiente te llaman y te dice, soy el doctor, te digo que no tienes cáncer. Pero ¿qué es esta maravilla? Rico y sin cáncer. Y de repente, un minuto después te llaman y te dicen, a tu familia la acaban de liberar. Pero, ¿qué es esto? Y después la chica que siempre te había gustado y jamás te había prestado atención, te llama y te dice, oye, quisiera que conversáramos. O sea, discúlpame, no sé cuáles sean los anhelos más profundos de tu corazón, pero piensa en todos ellos juntos, uno tras otro, durante toda la eternidad. Cada segundo mejor que el anterior. Cada segundo mejor que el anterior. Un sacerdote, el padre Clemente González, describe el cielo así. El cielo es felicidad que rebasa nuestros deseos. O sea, todo eso es nada en comparación de lo que será el cielo. Actividad sin cansancio. Actividad sin cansancio. El gozo que produce estar activo, pero sin cansancio. Descanso sin aburrimiento. El gozo que produce el descanso, pero sin locha, sin aburrimiento. Conocimiento sin velos. Grandeza sin exceso. Amor sin afán de posesión. Perdón sin memoria. Gratitud sin dependencia, amistad sin celos, compañía sin estorbos. En el cielo, Dios nos concederá mucho más de lo que podemos pedir o imaginar y aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Ese es tu destino, ese es mi destino. Y desde ya podemos gozar el cielo. Desde ya podemos pregustar el cielo. El que vive la voluntad de Dios vive el cielo de manera anticipada. Escúchame, vivir la voluntad de Dios es felicidad. Escúchame, cuando Dios te dice algo, te lo dice porque te ama. Cuando nos dice, sigue mis mandamientos, nos lo dice por una sola razón, porque sus mandamientos son sinónimo de felicidad. Estás en esa consagración. Dios te ha llamado acá para que empieces a vivir el cielo en la tierra. Y si el cielo es amor, yo te invito para que cierres tus ojos en este momento y para que cerrando tus ojos experimentes un poco del amor de Dios, experimentes un poco de su dulzura, experimentes un poco de su bondad. Cuánto he esperado este
te ama como Él. Nadie te ama como Él. Experimentar su amor ya es tocar el cielo en la tierra. Y su amor te abrazará durante la eternidad. Sé que en ocasiones parece muy difícil renunciar a cosas por Dios, pero entiéndeme que la renuncia no es una renuncia por renunciar. Entiende que una renuncia por Dios es una renuncia para recibir algo más grande, algo más magnífico. No creas que aquello a lo que Dios te pide renunciar es tu felicidad. Todo lo contrario, te pide renunciar a tu esclavitud. A tu esclavitud, aunque parezca muchas veces que esa esclavitud tiene algo de dulce, tiene algo de bueno, sigue siendo esclavitud, sigue siendo esclavitud. Escucha a Jesús que te ama. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Y yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Oh, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Deja de buscar amores en el mundo y empieza a encontrar el amor en el único lugar donde lo puedes recibir, en el corazón de Dios. Como yo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La práctica para la lección de hoy es muy sencilla. Vamos a empezar a orar por los fieles difuntos. Vamos a empezar a orar por aquellas personas, familiares nuestros, que pueden estar en el purgatorio esperando nuestras oraciones en el Santo Rosario. Pero si es posible, mandemos a hacer una misa por ellos, ofrezcamos una Santa Eucaristía por ellos, llamemos a nuestra parroquia para que ofrezcamos misa por nuestros fieles difuntos. Un abrazo, les espero en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.